Hola de nuevo amigos, dedico el vídeo de hoy a mi amigo Jordi, a Karen y a Nair Amado. Hoy os quiero relatar la leyenda de Tomás el Rimador. ¿De quién se trata? ¿Quién es este personaje? Tomás el Rimador, o Thomas the Rhymer, fue un hombre real que vivió en el siglo XIII en Escocia. Su nombre verdadero era Thomas the Rhymer of Ercildown, era de este lugar, Ercildown, y era un noble que heredó de su padre tanto el título como las tierras. Fue un famoso poeta y profeta. Fue tan famoso por sus profecías que éstas trascendieron durante 600 años, desde el siglo XIII hasta el XIX, cuando todavía se reimprimían en libritos baratos y a veces se adaptaban según la época, lo que siempre suele pasar con las profecías, se van adaptando a cada época y le van sacando significados nuevos. Pues bien, ¿por qué quiero hablaros de Tomás el Rimador o Tomás el Versificador, como se le ha llamado también en español? Porque su leyenda tiene que ver con las hadas. Su historia nos ha llegado a través de dos fuentes, de un romance del siglo XIV, si bien los manuscritos que conservamos datan del siglo XV, este romance pudo haber sido escrito en parte por el mismo Tomás, y luego también tenemos la versión en balada del siglo ya XIX, que embellece la historia y añade muchos hechos ficticios. Una de estas versiones del siglo XIX pertenece a Sir Walter Scott, quien dividió la historia de Tomás en tres partes y amplió la historia. El romance incluiría la historia de Tomás con la reina del país de los elfos y además algunas de las profecías que se le atribuyeron. La misma historia podemos encontrarla en la balada del fiel Tomás, si bien en esta versión no se incluyen las profecías. Según la versión que leamos aparecerán diferentes versiones de la misma historia, que varían en sus detalles. A Tomás también se le atribuye la obra poética Tristán e Iseo, basada en la historia de Tristán e Isolda, y esta obra se considera el primer espécimen de poesía inglesa, la primera muestra de poesía inglesa de la historia. Pues bien, la historia de Tomás gira en torno a su relación con la reina del país de los elfos, o Elfland. Y para que la entendáis mejor y captéis la magia del relato, quiero leeros un fragmento, solo un fragmento del romance, y luego después seguiré ampliando la historia con lo que añadió Sir Walter Scott en el siglo XIX, si bien él dijo que lo había tomado de la tradición oral. Y bien, el romance dice así: El fiel Tomás estaba tendido en una ribera hermosa y vio a una dama risueña, una dama enérgica e intrépida, que se acercaba cabalgando entre los helechos de la ribera. Su falda era de seda verde, como la hierba, su manto de terciopelo fino, y de cada mechón de la crin de su caballo colgaban 59 campanitas de plata. El fiel Tomás se quitó el sombrero y se inclinó hasta las rodillas. «Salud, poderosa reina del cielo, pues tu igual en la tierra nunca lo he visto». oh no, fiel Tomás», dice ella. «Este nombre no me corresponde. No soy más que la reina del bello país de los elfos, y he venido a visitarte. Pero debes venir conmigo ahora, Tomás. Fiel Tomás, debes venir conmigo, pues debes servirme 7 años, para bien o para mal, sea lo que sea». Se dio la vuelta en su corcel blanco como la nieve e hizo montar a Tomás detrás, y siempre que su brida sonaba, el corcel volaba más rápido que el viento. Durante 40 días y 40 noches vadeó por roja sangre hasta la rodilla, y no vio sol ni luna, pero oía el rugido del mar. O cabalgaron lejos
y más lejos, hasta que llegaron a un jardín. «Desmonta, desmonta, dama libre, déjame coger algunos de estos frutos para ti». «Oh no, fiel Tomás», dice ella. «Estos frutos no debes tocar, pues todas las calamidades que hay en el infierno se posan en los frutos de este país. Pero tengo un pan aquí en mi regazo y también una botella de vino clarete, y ahora, antes de seguir, descansaremos un rato y podremos comer». Cuando él hubo comido y bebido hasta saciarse, ella le dijo: «Apoya la cabeza en mi rodilla, antes que subamos a aquella colina, y te mostraré 3 cosas. ¿No ves aquel camino estrecho, tan espesamente cubierto de espinos y zarzas? Es el camino de la rectitud, aunque muy pocos lo siguen. ¿Y no ves aquel camino ancho, ancho que se extiende por aquel campo de lirios? Es el camino de la iniquidad, aunque algunos lo llaman el camino del cielo. ¿Y no ves aquel grato sendero que serpentea en la ladera cubierta de lechos? Aquel es el camino del bello país de los elfos, a donde tú y yo esta noche debemos llegar. Pero Tomás, debes retener tu lengua, sea lo que veas u oigas, pues si una sola palabra pronuncias, nunca regresarás a tu país». Él se ha puesto una chaqueta del mismo tejido y un par de zapatos de terciopelo verde, y hasta que pasaron 7 años, el fiel Tomás no fue visto en la tierra. Este es un fragmento de en el que nos relata cómo la reina del país de los elfos, que se ha enamorado de Tomás, se lo lleva, prácticamente lo captura, lo secuestra. En otras versiones, cuando se le aparece en el bosque por primera vez, se besan bajo un árbol, y es ese beso encantado el que obliga a Tomás a tener que seguirla y acompañarla a Elfland, al país de los elfos, durante 7 años. Si bien es cierto que para él se pasaron en un instante, ya hemos hablado muchas veces de que el paso del tiempo en los mundos feéricos no es igual que en nuestro mundo. La historia no acaba aquí. Lo que sucedió fue que, efectivamente, Tomás hizo por no hablar en la corte de los elfos. Ella habló por él, pues si pronunciaba alguna palabra, supuestamente estaría en grave peligro. El caso es que, llegado el momento, ella le dijo a Tomás que debía marcharse. Lo que para él fue poco tiempo, en realidad habían sido 7 años. Ella temía por la vida de Tomás. ¿Por qué? Porque cada 7 años, las hadas o elfos, hay quien me pregunta si no es lo mismo hada o elfo. Lo cierto es que en el folclore, y sobre todo en el folclore anglosajón, celta, las hadas y los elfos son los mismos seres. Están totalmente mezclados, se confunden. Aunque es cierto que la palabra elfo viene de la mitología nórdica, pero para el caso serían lo mismo, ya en el folclore de esta época. El caso es que los seres féricos deberían rendir tributo al infierno cada 7 años. Dan un diezmo al infierno. Este diezmo, esta ofrenda, consiste en una persona humana. Por eso algunas de las personas que secuestran, no todas, algunas reciben grandes dones, pero otras serían entregadas al infierno. El caso es que, como ya habían pasado 7 años, la reina de los elfos, que amaba a Tomás, temía por su vida. Temía que él fuera el humano elegido para tal tributo. Así que, temiendo perderle para siempre, decidió librarlo, dejarle regresar a el país, al mundo de los mortales. Pero no le dejó ir sin más, sino que le otorgó un don, el don de no poder mentir jamás. Tomás se quejó, le explicó que aquello le traería muchos problemas para hablar con la gente, ya que nunca podría esconder
su opinión vergonzosa sobre cualquier tema, y eso le traería muchos problemas. Sin embargo, ella le otorgó el don igualmente. Ese don tuvo un efecto doble, porque además de no poder mentir, obviamente cuando en la conversación se trataba sobre el futuro, como Thomas no podía mentir, acababa realizando profecías cuando le preguntaban por el futuro. Así que fue un doble don. El don de no mentir acabó convirtiéndose en el don de la profecía. La historia continúa en el relato que nos da Sir Walter Scott. En este relato se amplía diciendo que Thomas vivió con los humanos durante muchos años en Ercildown y se convirtió en un profeta muy famoso en toda Escocia. Se le atribuyen muchas profecías sobre diferentes hechos históricos de Escocia y fue una persona muy valorada, muy admirada. De hecho, por eso se ha convertido en leyenda y trascendió. Pero la leyenda no acaba ahí. Los elfos no iban a dejar que Thomas se deshiciera de ellos tan fácil. Una noche, cuando estaba celebrando con sus amigos un banquete en su castillo, un hombre irrumpió en la fiesta, claramente asustado, muy alterado, y le dijo a Thomas que una cierva y una gama, en otras versiones un ciervo y una cierva, habían salido del bosque, estaban cruzando el pueblo y se dirigían directos hacia el castillo. Unos animales que claramente no parecían normales. Thomas lo comprendió al instante, se levantó y salió a saludarlos. Todo el mundo se asomó por las ventanas y vieron cómo Thomas saludaba a aquellos mágicos animales y los seguía adentrándose en el bosque para no ser visto jamás. Thomas nunca regresó al mundo humano. Sin embargo, en relatos posteriores, viajeros que han visitado en siglos posteriores el país de las hadas dicen haber visto allí a Thomas. Dicen que se convirtió en un consejero de la corte de las hadas y que incluso se ocupa de extrañas tareas como comprar los caballos para ciertos caballeros que permanecen dormidos bajo algunas de las colinas de Escocia. A otros personajes a los que secuestraron les sucedió lo mismo, como Robert Kirk, a quien algunos han dicho ver entre los elfos y hadas en posteriores encuentros. Elementos que me gustaría destacar de esta hermosa leyenda son, por ejemplo, el hecho de que las hadas se presenten para recoger a Thomas bajo la forma de animales. Es muy típico que las hadas las hadas y los elfos se transformen en animales a la hora de tratar con los mortales, y a menudo se trata de animales de color blanco y con los ojos rojos. Un color blanco anormal en animales de esa especie, como por ejemplo ciervos o jabalíes. Eso indicaría que ese animal no es normal, no es un animal común, sino que se trata de uno de estos seres transformado. Incluso hay leyendas que dicen que las hadas deben transformarse en un animal una vez al año, perdiendo todos sus poderes y corriendo el peligro de que los cacen y puedan perder la vida. No sabemos por qué se les imponían estas condiciones. Es muy extraño el mundo de estos seres. Otro punto que me gustaría destacar es el hecho de que el conocimiento que presenta la reina de los elfos a Thomas cuando llegan a la encrucijada es que hay 3 caminos. Un camino que lleva al infierno, que es muy ancho y por el que pasan muchas personas. Un camino muy estrecho, intrincado, lleno de espinos, por el que es difícil pasar, que lleva al cielo y es para los virtuosos. Pero nos habla de un tercer camino, que no es ni el cielo ni el infierno. Es un camino agradable, sinuoso, lleno de flores, mágico, que lleva al país de las hadas, de los elfos, al país de esta reina de Elfland.
sería un tercer camino, un camino entre los extremos. Un mundo entre mundos. En cuanto a lo del diezmo que las hadas debían pagar, los seres féricos debían pagar al infierno, os recomiendo una obra de ficción, pero que a mí me gustó mucho. Se trata del libro de Holly Black, llamado La Corte Oscura, o, según la edición, Diezmo, un cuento de hadas moderno. Asimismo, otro libro de fantasía de ficción que me gustó y que podemos relacionar con esta historia es El mundo encantado de Ella, de Gail Carson Levine. Tiene una versión cinematográfica que no he visto aún. ¿Y por qué destaco este libro? Porque en este libro se repite esta idea del don que la reina de las hadas otorgó a Thomas. Le otorgó el don de no poder mentir y él se queja, él dice que eso le va a traer muchos problemas. Pues esta autora intentó imaginarse cómo sería tener ese don, y la protagonista de este libro, Ella, una de sus hadas madrinas, al nacer le otorgó ese don, ese molesto don que le hace que toda su vida vaya por mal camino y viva un montón de desventuras. Así que os recomiendo estos dos libros. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado. Recordad dar like, comentad, compartid y suscribiros. Nos vemos muy pronto. Un abrazo enorme. Hasta la vista.